el capítulo 22, el rechazo de los poderes, que es una continuación del capítulo anterior sobre los poderes psíquicos. Y dice, después de haber mostrado el poco interés que presentan en realidad los pretendidos poderes psíquicos y la ausencia de toda relación entre su desarrollo y una realización de orden espiritual o iniciático, antes de abandonar este tema, debemos insistir aún sobre el hecho de que, en vista de una realización tal, no solo son indiferentes e inútiles, sino incluso verdaderamente perjudiciales en la mayor parte de los casos. Constituyen, en efecto, una distracción, en el sentido rigurosamente etimológico de la palabra. El hombre, que se deja absorber por las múltiples actividades del mundo corporal, no llegará nunca a centrar su conciencia sobre realidades superiores, ni por consiguiente desarrollar en sí mismo las posibilidades correspondientes a estas. Con mayor razón, será lo mismo para aquel que se extravía y se disperse en la multiplicidad, incomparablemente más vasta y más variada, del mundo psíquico, con sus indefinidas modalidades. Y salvo circunstancias excepcionales, es muy probable que no llegue nunca a liberarse de él, sobre todo si, por añadidura, se hace sobre el valor de esas cosas ilusiones que al menos no conllevan al ejercicio de las actividades corporales. Bien, aquí que nos está diciendo que, número uno, primer punto, el desarrollo de estas facultades no tiene nada que ver con el desarrollo de una realización de orden espiritual iniciático, y que para esta realización el desarrollo de estas facultades son hasta perjudiciales, y que si un hombre, por ejemplo, se deja absorber por el mundo mundano, físico, corporal, no va a poder centrar su conciencia en algo que le trasciende y de realidades superiores, como es el caso de la mayoría de los contemporáneos y del hombre moderno. Pero si alguien se extravía o se dispersa en la multiplicidad, y de esto de hecho en el grado del compañero masón, parte del simbolismo tiene que ver con este tema, de la dispersión en el mundo de las formas sutiles, el cual se considera más vasto y más variado. Tiene que ver con la palabra sagrada y todo eso de ese grado en particular, pero en otras tradiciones también se puede ver un poco este concepto. Uno que se puede asimilar es el del Makio. El término Makio en japonés es una palabra que significa como el reino de los demonios y los monstruos, o el reino Unkani. ¿Cuál sería la traducción de inglés de Unkani exacta? Es un reino o un fenómeno que aparece durante la meditación. Misterioso. Sí, yo lo vería más como, em, sí, como inusual. Sería muy raro, inusual. Pero, bien, el Makio es un fenómeno en el budismo zen que aparece como visiones, alucinaciones, fantasías, revelaciones, sensaciones ilusorias que se presentan a la persona que medita y que deben ser ignoradas en líneas generales, que es el consejo general de las diferentes tradiciones para cuando cosas de esta naturaleza aparecen. Ignorarlas, no prestarle demasiada atención. Por ejemplo, en el caso de los sueños en la tradición islámica, si hay un sueño que perturba, lo mejor es no prestarle atención y no comentarlo. Y dice como una cierta eh, línea de ignorar estas cosas cuando suceden. Pero bien, continuemos con la lectura. Por eso es por lo que quien quiera que tenga la voluntad bien decidida de seguir una vía iniciática no solo no debe buscar nunca adquirir o desarrollar esos famosísimos poderes, sino que debe, al contrario, caso de que ocurra que se presentan a él espontáneamente y de manera completamente accidental, apartarlos inexorablemente como obstáculos propios a desviarle de la meta única hacia la que tiende. No es que sea menester ver en eso necesariamente, como algunos podrían creerlo muy gustosamente, tentaciones o artimañas diabólicas en el sentido literal. Pero, no obstante, hay algo de eso, puesto que el mundo de la manifestación individual, tanto en el orden psíquico como en el orden corporal, cuando no quizás todavía más en el orden psíquico, parece en cierto modo esforzarse por todos los medios en retener a aquel que apunta a escapársele. Esto sí, vamos a poner fucsia porque es que tiene cierta verdad vivencial para los que han tenido que avanzar en estas cadenas iniciáticas. Así pues, en eso hay como una reacción de fuerzas adversas que, así como muchos de las dificultades de otro orden, pueden no deberse más que una suerte de hostilidad inconsciente del medio. Bien entendido,
puesto que el hombre no puede aislarse de este medio y hacerse enteramente independiente de él, en tanto que no ha llegado a la meta, o al menos a la etapa marcada por la liberación de las condiciones del estado individual humano. Esto no excluye de ninguna manera que estas manifestaciones sean al mismo tiempo resultados muy naturales, aunque puramente accidentales, del trabajo interior que se libra y cuyas repercusiones exteriores toman a veces las formas más inesperadas, que rebasan con mucho todo lo que podrían imaginar aquellos que no han tenido la ocasión de darse cuenta de ellos por sí mismos. Por otra parte, como ya lo hemos dicho, aquellos mismos que poseen naturalmente algunas facultades psíquicas anormales están por eso mismo en desventaja de una cierta manera en cuanto a su desarrollo espiritual. No solo es indispensable que se desinteresen de ellas totalmente y que no les den ninguna importancia, sino que puede serle necesario incluso reducir su ejercicio al mínimo, sino suprimirle completamente. En efecto, si se recomienda restringir lo más posible el uso de los sentidos corporales, al menos durante algunos periodos de trabajo más o menos prolongados, como en la meditación, a fin de no ser distraídos por ellos, y bueno, tiene que ver con justamente cerrar los ojos, practicar silencio, que son facultades del mundo corporal. La misma cosa es igualmente verdadera para esas facultades psíquicas. Y además, mientras que el hombre no podría vivir si detuviera completamente, indefinidamente el ejercicio de sus sentidos, no hay evidentemente nada de tal en el otro caso y ningún inconvenientemente grave puede resultar de tal inhibición. Bien. Antes, al contrario, el ser no puede incluso más que ganar con ello en cuanto a su equilibrio orgánico y mental, y encontrarse por consiguiente en mejores condiciones para emprender sin arriesgarse a ser molestado por un estado más o menos patológico o anormal, el desarrollo de sus posibilidades de orden superior. Entonces, al inhibir esta inclinación, estas percepciones, se encuentra en mejores condiciones para emprender sin ser molestado por un estado, sí, que pudiéramos llamar, si ha sido desarrollado de una forma espontánea y desordenada, patológica normal, o incluso si es una facultad que ha sido desarrollada eh, como las tradiciones lo enseñan, en un desarrollo de posibilidades de orden superior, vas a estar menos distraído, menos disperso o dispersa. Lo más frecuentemente, los productores de fenómenos extraordinarios son seres bastante inferiores bajo el aspecto intelectual y espiritual, frecuentemente, o inclusive enteramente desviados por los entrenamientos especiales a los que se ha sometido. Recordando que en la época de Guénon esto era muy popular y sociedades como la Sociedad Teosófica u otras organizaciones ocultistas buscaban como objetivo desarrollar estas facultades y veían quizás en su experiencia las personas que manifestaban estas facultades eran personas que para él eran eh, tenían personas con alguna limitación y algún punto intelectual que no consideraba como menor. Es fácil comprender que aquel que ha pasado una parte de su vida ejercitándose exclusivamente para la producción de un fenómeno cualquiera haya devenido desde entonces incapaz de otra cosa y que las posibilidades de otro orden le estén en adelante irremediablemente cerradas. Eso es lo que les ocurre generalmente a aquellos que ceden al atractivo del dominio psíquico. Aunque hubieran emprendido primeramente un trabajo de realización iniciática, se encuentran entonces detenidos en esta vía y no irán más lejos. Felices todavía si permanecen ahí y no se dejan arrastrar poco a poco en la dirección que, así como lo hemos explicado en otra parte, va propiamente al revés de la espiritualidad y no puede desembocar finalmente más que en la desintegración del ser consciente. Aquí que no se fue por un camino que yo no estoy familiarizado. Estoy de acuerdo con lo que dice la tradición sobre ignorar estas cosas, como es el caso del maquio y es el caso de la facultad psíquica, sin duda. Pero esta desintegración del ser consciente dice una llamada al reino de la cantidad de los signos de los tiempos. ¿Qué se refiere con esto? No estoy del todo claro. Ciertamente que la adquisición de estas facultades pudiera ir en detrimento de la ascensión, de la expansión de los velos, pero si una persona decide velarse hasta el último punto de esta desintegración del ser consciente, sí, hay una llamada en el reino de los cantiles de los signos de los tiempos, capítulo 35, que habría que repasar para ver qué se dice, pero bueno, en líneas generales sería como el camino contrario al que estamos
intentando una vía iniciática realizar, entendería que la asimilación con el mundo inferior, que es es decir, llevando esto al extremo y a la exageración simbólica de una persona que está buscando acercarse al orden, la vía contraria sería acercarse al desorden. Y una identificación extrema con los polos del desorden, es decir, de la dispersión total, que es lo que se considera realmente el mal. El mal es como el desorden, algo que no está ordenado, algo que tiende a la dispersión. Si la vía de realización, ¿qué sería lo opuesto a la realización espiritual? Pues la desintegración consciente, en el caso, la dispersión total, una dispersión inmensa en diferencia del orden total, sería como el punto opuesto, y ahí es donde imagino que este capítulo habla un poco de este tema. Habría que repasarlo. Y lo otro, bueno, es que no suele tener palabras muy duras para las personas que se dedican a estas cosas. Me imagino que él tenía en su mente una Madame Blavatsky, alguna de estas clarividentes de su época, que muchas veces eran charlatanes, y bueno, entonces suele ser términos como em, personas que tienen, sí, una limitación intelectual o están siendo, son inferiores desde un punto de vista intelectual, y esta inferioridad tiene que ver siempre vista de un punto de vista que es jerárquico del universo y que mientras nos acercamos al orden o nos acercamos a los principios estamos en un nivel superior y mientras nos alejamos de ellos estamos en un nivel inferior. Y esa sería la manera de considerar esta jerarquización. Pero bueno, vamos entonces, pero incluso dejando de lado este caso extremo, extremadamente extremo, la verdad que no, en tu ejemplo, la simple detención de todo desarrollo espiritual es ya ciertamente una consecuencia bastante grave en sí misma y que debería hacer reflexionar a los aficionados a los poderes, si no estuvieran completamente cegados por las influencias del mundo intermediario. Y si es verdad que hay personas que se dedican exclusivamente a esto y a la magia y a todo este tipo de temas fenoménicos y se pierden y que no le falta razón en sus críticas. Para las personas que se distraen en estas cosas y que realmente si les estamos categorizando de forma correcta no es el objetivo. Se objetará quizás que hay organizaciones auténticamente iniciáticas que ejercitan ellas mismas a algunos individuos en el desarrollo de estos poderes. Pero la verdad es que, en ese caso, los individuos de que se trata son de aquellos a quienes faltan las cualificaciones iniciáticas y que, por el contrario, tienen al mismo tiempo aptitudes especiales de orden psíquico, de suerte que, en suma, es eso todo lo que es realmente posible hacer por ellos. Por lo demás, en tales condiciones, el desarrollo psíquico es guiado y controlado de manera que presente el mínimo de inconvenientes y de peligros. Estos seres se benefician realmente del lazo que se establece así, aunque a un nivel inferior, con una organización tradicional, y ésta por su lado puede utilizarlos para cometidos de los que ellos mismos no serán conscientes, no porque se les disimulen voluntariamente, sino únicamente porque, dada la limitación de sus posibilidades, serían completamente incapaces de comprenderlos. Habría que ver qué ejemplo objetivo está dando con esta eh, narrativa de una persona que tiene una facultad psíquica y es vinculada a una organización tradicional para cumplir algún objetivo, por ejemplo, de clarividencia o algo. Habría que ver qué es lo que es. Y que tiene luego un objetivo esto finalmente simbólico de enseñanza. Eh, que no me voy a desviar ahorita de ese término, pero sí, justamente el término milagro en el Islam y la diferencia entre los milagros y los karamats, que es algo que voy a mencionar al final del capítulo, tiene que ver con el tema de siempre que se practica uno de estos fenómenos desde un punto de vista de orden tradicional, su objetivo es el de ser una enseñanza o un símbolo, no el de crear un fenómeno específicamente, que es algo como secundario. Ahora, no hay que decir que los peligros de los que acabamos de hablar ya no existen para aquel que ha llegado a un cierto grado de realización iniciática, e incluso se puede decir que ese posee implícitamente todos los poderes sin tener que desarrollarlos especialmente de una manera cualquiera. Por eso mismo de que domina por arriba las fuerzas del mundo psíquico, porque claro, ya ha llegado al estado primordial o universal, pero en general no los ejerce, porque ya no pueden tener ningún interés para él. De una manera análoga, por lo demás, el que ha penetrado algunas ciencias tradicionales en su esencia profunda se desinteresa también enteramente de su aplicación y no hace ningún uso de ellas. El conocimiento puro le basta y verdaderamente es lo único que importa, puesto que todo lo demás no son más que simples contingencias. Por lo demás, toda manifestación de estas cosas es forzosamente en cierto modo un descenso, incluso si este no es más que aparente y no puede afectar realmente al ser mismo. Es menester no olvidar, en efecto, que lo manifestado es superior a lo que lo no manifestado
es superior a lo manifestado. A mí me gusta cuando lo no manifestado se escribe así con un guión. Lo no manifestado es superior a lo manifestado. Y que, por consecuencia, el hecho de permanecer en esta no manifestación será, si se puede decir, la expresión más adecuada del estado que el ser ha realizado interiormente. Es lo que algunos traducen simbólicamente diciendo que la noche es preferible al día. La noche siendo el estado de la potencia primordial o de las posibilidades primordiales o de la sustancia primordial, con todas las posibilidades de la no manifestación, porque hay dos noches, hay el simbolismo de las dos noches, y el símbolo del día como la manifestación, ¿no? El sol, este simbolismo de Purusha y Prakriti en su consideración metafísica. Que no, Claro que cuando uno tiene una llamada acá, quizá porque todavía no había escrito esos libros sobre el simbolismo de las dos noches y todo este tema. Y es también lo que representa la figura de la tortuga retirada en el interior de su concha, que este es un simbolismo taoísta. Por consiguiente, si ocurre que creo que está vista casi seguro, Kuruma creo que se llama. Vamos a hacer una pequeña revisión. Ah, ¿no? Swangu, la tortuga oscura. Ah, últimamente confundo los términos. ¿Dónde está aquí el tema de la tortuga? Eso es importante. Mm. Vale, la tortuga deposita el Son Wu sobre su humor inmortal. No, eso no es lo que estoy buscando. Está el simbolismo de esa tortuga cuyos cuatro, que el mundo está sobre su caparazón. Ah, claro, eso no es importante por el capítulo de los poderes psíquicos ni nada, pero que nos está haciendo estas diferentes. Vamos a ver. Vale. Y esto no es del taoísmo. Muchas culturas creían en este simbolismo. Los vikingos creían que eso se veía a partir de la. Tiene tiempo sin revisar este símbolo. La tortuga que sostiene el mundo. En las carreteras sobrenaturales del Dragon Queen Feng Shao. Sí, pero que en tradición necesito. Mm. Kurma. Kurmavatara. Bueno, era Kurmavatara. Ya, es el hinduismo, no el taoísmo. Bueno, es bueno revisar esas cosas. Um, Vale. Bueno, aquí está el símbolo para luego. Tiene que ver con el símbolo justamente de la tortuga que sostiene el mundo. Y la tortuga cuando se retira su caparazón está más asociada al mundo de la no manifestación. La noche es preferida al día, sin duda un símbolo masónico. Eh, y habría que ver qué otras formas tradicionales utilizan esa expresión. De todas formas, por consiguiente, si ocurre que un tal ser manifiesta algunos poderes, no será así como ya lo hemos indicado más atrás, más que en casos completamente excepcionales y por razones particulares que escapan necesariamente a la apreciación del mundo exterior. Razones enteramente diferentes, bien entendido, de las que puede tener el productor ordinario de fenómenos. Fuera de este caso,
Su único modo de acción será lo que la traducción extremo oriental designa como la actividad no actuante. Esto sí es un símbolo del Wu Wei y del Tao, que por lo demás, precisamente por su carácter de no manifestación, es la plenitud misma de la actividad. Recordaremos también a este propósito la perfecta insignificancia de los fenómenos en sí mismos, puesto que puede ocurrir que fenómenos completamente semejantes exteriormente procedan de causas por completo diferentes y que ni siquiera son del mismo orden. Así, es fácilmente concebible que el ser que posea un alto grado espiritual, si tiene que provocar ocasionalmente un fenómeno cualquiera, no actuará en eso de la misma manera que aquel que ha adquirido la facultad para ello a consecuencia de entrenamientos psíquicos, y que su acción se ejercerá según modalidades muy diferentes. La comparación de la teurgia y de la magia, que estaría fuera de propósito emprender aquí, daría lugar también a la misma precisión. Este tema de teurgia y magia hay un capítulo adicional que habla sobre las dos diferencias de los dos términos. Por lo demás, esta verdad debería ser reconocida sin esfuerzo incluso por aquellos que se quedan únicamente en el dominio esotérico, ya que si pueden constatarse numerosos casos de levitación o de bilocación, por ejemplo, en la historia de los santos, se encuentra ciertamente otro tanto en la de los brujos. Voy a regresar un poco porque antes de seguir, para explicar qué es lo que no quiere irse aquí porque estoy viendo como muy rápido, y él simplemente habla que fenómenos completamente semejantes exteriormente proceden de causas por completo diferentes y que ni siquiera son del mismo orden. Y esto es muy importante porque creo que este capítulo hay que dar esta clarificación y no podemos saltarla sin detenernos en ella un minuto. Y es que un fenómeno externo puede tener un origen de un orden diferente. Recordemos que desde el punto de vista de las tradiciones esotéricas existen, y bueno, de las diferentes culturas del mundo, existe el mundo sutil, el mundo intermediario, y existe el mundo espiritual como un mundo que le transciende y que es superior. Y en el mundo corporal un fenómeno externo puede venir de uno o de otro. Entonces dice, es fácilmente concebible que el ser que posee un alto grado espiritual, si tiene que provocar ocasionalmente un fenómeno cualquiera, por ser una enseñanza, un símbolo para sus discípulos, etcétera, o lo que sea que esté intentando, es básicamente un símbolo que requiere un fenómeno, no actuará en eso de la misma manera que aquel que adquirió la facultad para ello a consecuencia de entrenamientos psíquicos y que su acción se ejercerá según modalidades muy diferentes. Y eso tiene que ver un poco con el origen espiritual de los fenómenos en la teurgia y el origen del dominio sutil de los fenómenos mágicos, que estaría fuera del propósito de bla, 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 emprender aquí y luego hay un capítulo de eso. Esta verdad debería ser reconocida sin esfuerzo incluso por aquellos que quedan únicamente en el dominio esotérico, ya que si pueden constatar numerosos casos de levitación o de bilocación, por ejemplo, en la historia de los santos, se encuentra ciertamente otro tanto en la de los brujos. Y estos dos fenómenos, eh, hay la narración de la Biblia de Simón el Mago y su confrontación con San Pedro, que empieza a levitar por fenómenos mágicos. Y eh, San Pedro le hace caer con una oración. Y el tema de la bilocación, que es otra facultad que, de hecho, vamos a ver rápidamente, bilocación, que es de y del latín local, estar en dos lugares a la vez. Es un término para describir un fenómeno paranormal o sobrenatural o divino, en el caso de que el origen sea ese, según el cual una persona o objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Y bueno, sí, así, hay varios reportes de este tema en algunas figuras de los santos cristianos, pero también en el budismo, curiosamente, le determina el término Dzogchen, aunque el Dzogchen pareciera ser la adquisición del estado primordial, como dice Guénon, y luego esta sería como una facultad o un símbolo de estar en dos lugares a la vez, producto de la adquisición de este estado del Dzogchen. Em, pero bien, hay varias llamadas hacia este término que se puede luego investigar. Y sí, yo había, de hecho, tenía por acá, antes de irnos a este tema, de el tema de los poderes psíquicos y se habla justamente de la bilocación. Lo estaba como repasando, pero justamente el de los santos, creo que justamente había un artículo sobre los santos.
en los que son un buen ejemplo de estos términos. Por, a ver, yo creo que era minuto. Estaba bien sobre el tema de los tulpas, los fenómenos de algunos ocurridos a algunos santos. ¿Será este? Sí. Y aquí en este artículo señala algunos de estos fenómenos de autosanación ahora y habla de la bilocación, manifestación corpórea física de una persona en dos lugares al mismo tiempo, clarividencia y toda esta larga lista. Y son muy similares al fenómeno de los, en el hinduismo lo llaman los siddhis. El siddhi es un término sánscrito que significa perfección, logro o éxito. Y son poderes o habilidades sobrenaturales o mágicos, ¿no? Que se manifiestan. Pero curiosamente en el hinduismo los, los siddhis los enumeran como primarios. También como hay otros como otros que vienen del yoga o de la meditación, o sí secundarios. Entre los siddhis secundarios es donde se presentan la mayoría de los que se pudieran corresponder con el de los fenómenos ocurridos a los santos. Como escuchar desde lejos, ver desde lejos, etc. Y ya que estoy haciendo estas pequeñas referencias, para irnos olvidando de ellas, en el Islam hay una diferencia entre lo que sería el iyaz o haya, o serían como los milagros, que son directamente producidos por el principio divino o por los naví, por los mensajeros, para justamente dar o complementar el mensaje o tienen alguna misión en específico que lograr con estos eventos que se pueden considerar milagrosos. Esto sería como la traducción del milagro. Y los karamats, que son como se llama generosidad, es decir, se traduce como generosidad, y esto es más enfocado en los santos del mundo islámico. Los santos del mundo islámico también tienen los karamat al-awliya, que son como los wali, los santos y los amigos de Dios. Tienen estas facultades. Similarmente, y en el caso de que sea un wali el que produce un fenómeno y no un naví, ya en el caso no sería un milagro, sino un karamat. Y este fenómeno tiene un origen espiritual y se pudiera decir que es lo que no quiere decir acá. Por ejemplo, que está hablando del hadith, la gente la gente de la cueva, etc. Vale, regresando entonces a la lectura, él dice que estos fenómenos, si bien pueden ser atribuidos a los santos o atribuidos también a milagros, en el caso de los naví, o es decir, de los mensajeros, los profetas, o a los brujos, cuando el objetivo, el origen de este fenómeno no es de un orden superior, sino simplemente de un orden del mundo sutil, corporal. Entonces, las apariencias, es decir, precisamente los fenómenos como tales, en el sentido propio y etimológico de la palabra, son en efecto exactamente las mismas en los unos y los otros, pero nadie concluirá de ahí que las causas sean también las mismas. Y es interesante que las diferentes culturas o tradiciones, tanto la islámica, el budismo, el hinduismo, las que hemos visto acá, el cristianismo, hablan de este tema de forma similar y las enumeran de forma similar e incluso hacen una separación de estas categorías de forma similar. Desde el punto de vista simplemente teológico, de dos hechos semejantes, en todos sus puntos, uno puede ser considerado como un milagro, mientras que el otro no lo será. Y para discernirlos, será menester recurrir forzosamente a marcas de un orden diferente e independiente de los hechos mismos, como quién es el que lo produce. Podríamos decir, colocándonos naturalmente en otro punto de vista, que un hecho será un milagro si se debe a la acción de una influencia espiritual, y que no lo será si no se debe más que a la de una influencia psíquica. Sí, este es como el resumen de esa idea. Es lo que ilustra concretamente de una manera muy clara la lucha de Moisés y de los magos del faraón, que además representan también las de las potencias respectivas de la iniciación y de la contrainiciación, entre varios símbolos, sí. Al menos en la medida y sobre el terreno donde una tal lucha es efectivamente posible. Entiéndase bien que,
Como hemos tenido la ocasión de explicar en otra parte, la contrainiciación no puede ejercer su acción más que en el dominio psíquico y que todo lo que es el dominio espiritual le está, por su naturaleza misma, absolutamente prohibido. Hay una llamada al reino de la cantidad de los signos de los tiempos. Pensamos haber dicho ahora lo suficiente sobre este tema, y si hemos insistido tanto en él, incluso demasiado para el gusto de algunos, es porque hemos tenido que constatar frecuentemente la necesidad de ello. En efecto, por poco agradable que esta tarea pueda ser a veces, es menester esforzarse en poner a aquellos a quienes uno se dirige en guardia contra los errores que corren el riesgo de encontrar a cada instante en su camino, y que están ciertamente muy lejos de ser inofensivos. Para concluir en algunas palabras, diremos que la iniciación no podría tener de ninguna manera como meta adquirir poderes que, lo mismo que el mundo en el que se ejercen, no pertenecen en definitiva más que al dominio de la gran ilusión, como el maquio. Para el hombre, en vía de desarrollo espiritual, no se trata de atarse aún más fuertemente a esta con nuevos lazos, sino al contrario, de llegar a librarse enteramente de ella, que también es el término de Mara en el budismo. Mara, la gran ilusión. Es la ilusión que conforma la realidad en el budismo y es originaria del estado mental, personificación como entidad, al cual intentó evitar Buda, etc. Y es necesario escapar de ella para alcanzar la iluminación y de la rueda del samsara. Vale. Y esta liberación no puede ser obtenida más que por el puro conocimiento, a condición, bien entendido, de que éste no se quede como simplemente teórico, sino que pueda devenir plenamente efectivo, puesto que es en eso solo en lo que consiste la realización misma del ser en todos sus grados. Bien, el próximo capítulo es sobre capítulo 23, sacramentos y ritos iniciáticos, y espero leerlo próximamente. Gracias por acompañarme en la lectura.